Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Señor. Te adoramos, Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Animando y Discipulando las Naciones. Amén. Es un gozo, un privilegio compartir este momento con cada uno de ustedes que van a estar escuchando esta transmisión en este momento. Amén. Y aprovechamos para saludar a todos los hermanos que van a ver este video, hermanos que han sido de bendición para nuestra vida allá en las diferentes naciones donde ellos están trabajando en sus obras, donde ellos están trabajando en cada una de las misiones, amén. Allá para Honduras, para El Salvador, allá para las misiones que están en Guatemala, en México, en diferentes partes del mundo, en Israel, muchas de las obras que están allí del movimiento internacional. Mandamos saludo a cada uno de los ministros que están ahí trabajando, amados hermanos. Oremos. Ore por cada una de las naciones, amén. Ore por cada una de las naciones, de las misiones, que el evangelio siga llegando, que siga avanzando, que Dios, hay que rogar para que Dios mande más obreros a la mies, porque la mies es mucha y la Biblia dice que los obreros son pocos. Entonces hay que rogarle al Padre para que envíe más obreros, para que toque el corazón de los hermanos, de familias, de matrimonios, de personal, para venir a trabajar a la obra, a la mies del Señor. Amén. Y así le quiero compartir una palabra en esta tarde. Quiero compartir una palabra que va a ser de bendición para su vida espiritual en esta hora, que la vamos a encontrar en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 podemos encontrar esta palabra. Mateo capítulo 14 versículo 13. La podemos encontrar allí en Mateo 14, versículo 13, ¿verdad? Ahí encontramos esta palabra en este momento. Vamos a hablar bajo el tema, es tiempo de dar. Ese es el tema que queremos compartir con cada uno de ustedes. Es tiempo de dar. Ese va a ser el tema de esta tarde, es tiempo de dar. A veces estamos acostumbrados a recibir, pero hoy es tiempo de dar, es tiempo de dar, es tiempo de dar, amados hermanos. Y le encontramos Mateo capítulo 14, versículo 13, que dice: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de aquellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Esa es la lectura de esta tarde, amados hermanos. Es tiempo de dar. Vamos a hablar en esta tarde bajo ese tema. Es tiempo de dar. Ahí vemos, usted conoce esta historia, usted tiene escuchado mucho esta historia de la alimentación, de la multiplicación que Jesús hizo, amén. Ahí vemos que ya había pasado la tarde, los discípulos veían una crisis que se acercaba, los discípulos veían una crisis que se acercaba porque ya había una multitud
esperando, escuchando el mensaje todo el día. Habían pasado días. En uno de los evangelios habla que pasaron 3 días. Aquí nos habla que estuvieron todo el día con Jesús y que Él tuvo compasión de ellos. Amén. Entonces los discípulos veían una crisis. ¿Cómo alimentar a 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños? Sin contar las mujeres y los niños. Amén. Ahí vemos a Jesús en acción. Ahí vemos la palabra del Señor en acción. Ahí vemos que después de esto iba a haber un momento de descanso. Venía un momento de descanso. Los discípulos ya querían descansar. Ya había pasado todo el día predicando, sanando enfermos. Había pasado todo el día ministrando la palabra, enseñando, discipulando, porque Jesús enseñaba y discipulaba a aquellos que estaban siempre con Él, que lo buscaban a Él, que se acercaban a Él. No solo los animaba, sino que también los discipulaba. Entonces, ya los discípulos, pues, no, como normalmente después de un día largo en el trabajo, en la obra, nosotros vemos a los líderes, a los pastores, a los evangelistas, aquellos hombres de Dios que les sirven a Dios después de un largo día, después de un día de trabajo, después de un día del servicio, después de un día de culto, después de estar en la casa de Dios. Muchos queremos descansar, queremos ir a nuestras casas, descansar, pero aquí los discípulos ya querían terminar todo y que Jesús despidiera a la multitud, que Jesús mandara a la multitud cada uno para sus casas, pero nadie se iba. Todos estaban allí todavía, todos se quedaban allí a ver qué iba a pasar, a la expectativa de lo que iba a suceder. Entonces, amados hermanos, cuando tú pienses que es tiempo de descansar, cuando tú pienses que es tiempo de ir a dormir, cuando tú pienses que es tiempo de tomar unas vacaciones, Jesús tiene otra visión diferente. Aquí Jesús los toma por sorpresa. Jesús sabía que estaban cansados. Jesús sabía que habían pasado los discípulos ministrando todo el día con Él también. Pero entonces, a pesar del cansancio, de todo lo que ellos estaban pasando, Jesús los toma por sorpresa. Mira cómo Jesús los toma por sorpresa a cada uno de ellos. Jesús los toma por sorpresa a cada uno de ellos en ese momento. Les dice, dadle vosotros, le dijo Jesús, dadle vosotros de comer. Y los discípulos se asombran con esta palabra de Jesús. Dadle vosotros de comer. No tienen necesidad de irse. No los dejen ir. No tienen necesidad de irse. Los discípulos miraban la crisis. Jesús miraba la necesidad que estaba pasando en ese momento. Jesús estaba mirando la necesidad tan grande que estaba ocurriendo en aquel momento. Ya habían recibido la palabra, ya habían sido ministrados, ya habían sido enseñados, ya habían sido sanados, ya muchos habían sido libertados, ya muchos habían sido sanados por la palabra de Jesús. Pero había otra necesidad, había una necesidad física en ese momento. Entonces ellos responden, después de que Jesús los toma por sorpresa, y les dice, dadle vosotros de comer, ellos, amados hermanos, responden y dice, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Mire, Jesús, ellos pensaron que era tiempo de ir a descansar y para Jesús era tiempo de dar. Ya había dado la palabra, ya había compartido, ahora había que dar algo más. Todavía había más que dar para ellos. Todavía había algo más que compartir con ellos. A pesar de que querían descansar, que querían tomarse un momento de descanso, Jesús le estaba transmitiendo un mensaje. Aquí no hay descanso en este camino, en esta batalla, en esta carrera no hay descanso. No hay descanso. ¿Por qué? Es
porque la necesidad es grande. Tenemos que trabajar para la obra de Dios. Yo sé que te cansas. Yo sé que a veces quieres tomar un tiempo para ti, para tu vida personal, para tu vida familiar. Quieres hacer algo, quieres tomar un descanso. Pero Jesús quiere que veas la necesidad que hay enfrente de ti. Que a pesar de que tú tienes necesidades, hay más. Hay personas que están pasando más necesidades de las que tú estás pasando muchas veces. Hay personas que están más necesitadas que tú. Yo sé que tú necesitas también del Señor, pero hay personas que necesitan aún más todavía. Y Jesús quiere decirte, quiere hablarte que es tiempo de dar. Aún de lo poco hay que darlo. Hay que dar nuestro tiempo para el Señor. Hay que dar nuestra vida. Hay que darle lo primero al Señor. Darle nuestra familia al Señor. Darlo para suplir las necesidades de los demás. Hay que suplir las necesidades de los demás, así como la viuda. Tal vez Elías pensó que aquella viuda tenía recursos, aquella viuda que lo iba a sustentar. Cuando él se encuentra aquella viuda, tal vez se haya sorprendido que era una viuda que también no tenía nada, que casi no tenía nada, ya estaba para morir ya. Pero ella sustentó al siervo, le dio primero al siervo de Dios, y él dijo que nunca iba a escasear la harina y el aceite sobre su casa, sobre su vida. Amén. Eso es una promesa del Señor para nosotros, para aquellas personas que le dan el primer lugar a Dios, para aquellas personas que se dan para Dios, para aquellas personas que siempre le dan el primer lugar a Dios en todo, en su tiempo, en su vida, en su economía, en todo, amados hermanos, suplen y dan para el Señor, para la obra del Señor. Entonces, aquí vemos que los tomó por sorpresa. Dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, ¿verdad? Ellos dijeron, solo tenemos estos 5 panes y tenemos 2 peces. Pero se olvidaron que tenían a Jesús. A veces nos olvidamos del Señor. A veces nos olvidamos de Jesús. A veces nos olvidamos que tenemos al Señor a nuestro lado. A veces nos olvidamos que tenemos al Señor a nuestro lado, amados hermanos, que Él es el que nos suple, que Él es el que nos da, que Él es el que nos ayuda, que Él es el que nos da a cada uno de nosotros en nuestras necesidades. Él siempre está ahí para cada uno de nosotros. Pero a veces se nos olvida. Y no hace falta estar fuera de la iglesia para olvidarnos del Señor. A veces estamos dentro de la iglesia y nos olvidamos de que Dios está con nosotros. A veces estamos dentro de la congregación, allí alabando, escuchando la palabra del Señor, y allí se nos olvida que Dios está con nosotros, que Jesús está con nosotros, que Él nos puede suplir, que Él sabe la necesidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Eso nos habla la palabra. Pero a veces, cuando viene la escasez, cuando vienen las crisis, cuando vienen las pruebas, se nos olvida que Dios está con nosotros. Se nos olvida que Dios está con nosotros, que Jesús está con nosotros. Y aquí vemos a los discípulos hablando con Él, dándole esta conversación. Pero aunque sea un poco dudosos, aunque sea un poco con dudas, entonces dice que Jesús le dijo, tráiganmelo acá. Traedme acá estos panes, tráiganme esos peces. Tal vez ellos estaban guardándolo, tal vez ellos estaban guardando esos peces para ellos, tal vez ellos hayan pensado, bueno, vamos a guardar estos peces para cuando todos se vayan, vamos a comer nosotros. Dios no quiere que guardes nada. Dios no, tal vez tienes muchas cosas guardadas, a veces, bueno, voy a guardar esto para más después. No lo quiero sacar ahorita. No lo querían sacar porque allí estaba la multitud y no quería que los vieran comiendo, estando toda la multitud allí, ¿verdad? Y ellos sabían que no era suficiente para todos. Por eso ellos querían que despidieran a toda la multitud, que Jesús los mandara a sus hogares, a sus casas. Pero aquí vemos que ellos le dieron todo a Jesús. Es que eso es lo que pide Jesús de nosotros, que nosotros le demos todo a Él, le demos todo lo que tengamos. Aún nuestras cargas hay que traérselas todas a Él. No regresar a nuestros hogares con cargas, no regresar a nuestros hogares con todas esas cargas
que no nos dejan avanzar, que no nos dejan perseverar, que no nos dejan caminar en este camino del Señor. Y aquí vemos que ellos le trajeron todo al Señor. Eso es lo que Jesús quiere. Entrégale todo hoy en este día. Entrégale todo espiritualmente, todas tus cargas. Entrégale todo, despójate de todo para el Señor. Para que veas lo que Él puede hacer en tu vida. Para que veas lo que Él puede hacer en tu vida. Y después dice la palabra del Señor. Después nos enseña aquí la palabra del Señor, amados hermanos. Que Jesús, después que tuvo aquellos panes, aquellos peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Mire a quién se los dio. Dice que dio los panes a los discípulos. Dio los panes a los discípulos. Dios nos quiere usar a nosotros para dar. Dios nos quiere usar a nosotros para repartir. Dios nos quiere usar a nosotros, a los discípulos. Dios te quiere usar a ti para llevar, para discipular, para ayudar, para servir. Es que muchos no les gusta servir. Muchos en las congregaciones quieren tener partes, privilegios, quieren hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero a nadie le gusta servir, a nadie le gusta ser siervo del otro, a nadie le gusta, son pocos los que les gusta compartir, son pocos los que les gusta dar, son pocos los que tienen el don de dar, y son pocos los que piden el don de dar también, porque ese es un don de Dios. Nadie quiere ese don. Pedimos el don de lenguas, pedimos el don de discernimiento, pedimos don de sabiduría, don de fe, pedimos muchos dones para nosotros, para nuestros beneficios muchas veces, que no es malo, dijo el apóstol Pablo, no es malo pedir los dones del Señor, pero también hay que acordarnos que existe el don de dar, de servir, de ministrar en medio del pueblo. Amados hermanos, y a veces ese don nadie lo quiere, solo queremos recibir, estamos acostumbrados a recibir. Dios ya nos ha dado mucho, Dios te ha dado mucho a ti, a tu casa, a tu familia, te ha bendecido, te ha ayudado, te ha levantado. Ahora es tiempo de dar para Dios. Ahora es tiempo de compartir, es tiempo de servir a los demás en la obra del Señor. ¿Cómo vamos a servir? ¿Cómo vamos a servir? Dando nuestro tiempo. Y a veces también, si Dios nos ha bendecido económicamente, hay personas, hermanos, misioneros, pastores, líderes. A veces en tu congregación hay hermanos que están pasando una necesidad. Y tú lo sabes, a veces tú lo sabes, y a veces solo dice: Dios va a obrar, Dios va a hacer algo, Dios te va a bendecir. Y tal vez Dios te quiere usar a ti para que bendigas al pastor, para que bendigas a algún hermano que está pasando una necesidad, a alguna persona a tu alrededor, mientras evangelizas, mientras haces algo. Ir a evangelizar, ir a predicarle a alguien. Ya Dios te está usando allí. Salir de tu casa, salir del área del conformismo, salir de la zona de confort. Ya Dios está obrando en ti. Ya Dios te está dando la cesta, como le hizo aquí a los discípulos. Ya Dios te está dando la canasta llena para que tú vayas y sirvas a los demás, para que tú vayas y ayudes a los demás, para que tú vayas y animes a alguien, para que tú vayas y discipules a alguien. A veces nos da temor en nuestra iglesia, nos da temor cantar, nos da temor predicar, nos da temor hacer muchas cosas en la obra del Señor, nos da mucho temor muchas veces, ¿verdad? Yo entiendo, yo lo he pasado, pero si tienes el valor para ir allá afuera a predicar, a ayudar a alguien, a repartir algo, a repartir una comida, a repartir algo para la obra del Señor, si no te da vergüenza hacerlo allí, si adentro te da vergüenza, pues hazlo afuera. En algún área Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Ánimo, recibe ánimos en esta hora.
espero que recibas ánimo a esta hora para que lo hagas, para que sientas el impulso del Espíritu Santo, vayas y lo hagas, vayas y seas de bendición. Yo te aseguro que cuando te des cuenta que estás siendo de bendición para alguien allá afuera, lo vas a querer repetir, lo vas a querer hacer constantemente, no vas a parar, lo vas a querer hacer continuamente, te va a gustar, vas a ver la mano de Dios obrando, vas a ver Dios multiplicando los panes y los peces, vas a ver a Dios obrando en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia. Es que Dios quiere que seas de bendición en tu iglesia también. Dios quiere que seas de bendición en tu iglesia. Pero tienes que estar preparado para dar. Ya recibiste mucho de Dios. Y tal vez puedes decir, bueno, yo no he recibido nada, tal vez yo no siento que Dios me ha bendecido, tal vez puedes decir, tal vez yo siento que a mí, pues Dios no me ha dado mucho. Dios te ha dado más de lo que tú piensas, te dio la salvación, te rescató, te levantó, te liberó. Hay muchas personas que todavía no han sido libres y tú eres libre. Tú eres restaurado, Dios te ha dado salud, te ha dado palabras de sabiduría, te ha dado palabras de entendimiento, te ha dado muchas cosas, te ha dado Dios. Eso tienes que valorarlo ya, Y aquí vemos, amados hermanos, que Jesús usó a sus discípulos para alimentar al pueblo. Usó a sus discípulos. Dios no quiere usar a otra persona, quiere usar a su iglesia. Dios quiere usar a su iglesia para dar, para compartir. ¿A quién no usó Dios cuando iba Pedro y Juan? Cuando vemos a Pedro y Juan al templo, a la hora novena de la oración, cuando ellos van a orar al templo, dice que ellos van a orar al templo. Estamos hablando de dar, es tiempo de dar, estamos hablando de dar, amados hermanos. Cuando ellos iban al templo y a la hora novena de la oración, esta era su rutina de ellos. Ir a la oración, al templo orar. Yo sé que oras en tu casa, puedes orar en tu casa, puedes orar y vigilar en tu casa, pero tienes que sacar tiempo para ir a orar a la iglesia también. Tienes que sacar tiempo para ir a la casa de Dios a orar. Tienes que sacar tiempo en tu día diario para pasar un tiempo con Dios en la casa de Dios. Y ahí vemos que Pedro y Juan iban a la hora de la oración y siempre en el camino vamos a encontrar personas con necesidades. Siempre en el camino van a haber personas con necesidades espirituales y con necesidades físicas y materiales. Mire, 3 tipos de necesidades: material espiritual, material física y material y necesidades materiales. 3 tipos de necesidades que vamos a encontrar en el día. Amén. Y para cada una de ellas Dios nos puede usar. Para cada una de ellas Dios nos puede usar y ser de bendición para aquella persona que está pasando cualquier tipo de estas 3 necesidades. Amén. Y ahí vemos a Pedro y a Juan caminando al templo. Es que esa es la mirada siempre, al templo. Amén. Tal vez ya no te congregas, tal vez tienes tiempo que no has ido a la casa de Dios. Vuelve al templo, vuelve a la casa de Dios, que Dios te está esperando. Y allí vemos la necesidad. Se encuentran aquel cojo, aquel paralítico allí que los quedó mirando, esperando que le dieran una moneda, esperando que le dieran una ayuda, esperando que le suplieran la ayuda material. Él no esperaba la ayuda. Él no esperaba la ayuda física, él esperaba algo material esperaba él para su vida. Y ahí vemos, estamos hablando de dar, y dice el apóstol Pedro: no tengo oro ni plata. Tal vez también él estaba pasando tal vez una necesidad, no tenía oro ni plata, o sea, no tengo nada. Tal vez él ya le había dado los días anteriores, tal vez los días anteriores le había ayudado, tal vez los días anteriores le había compartido algo, tal vez los días anteriores ya él había hecho su parte. Pero aquel cojo, aquel paralítico siempre estaba allí. Es que la necesidad siempre va a estar allí. Entonces, ahí vemos a él: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Estamos hablando de dar. De lo que tengo te doy.
va a llegar el tiempo que tal vez no tengas nada. Pero te vas a sentir bien porque cuando tuviste prosperidad, cuando tuviste en abundancia, compartiste, diste, ayudaste, serviste, cuando tenías salud, diste tu tiempo, diste tu fuerza. Por eso aquí dice la palabra en el libro de los Cantares: acuérdate, joven, en los días de tu juventud. Joven, tú que estás allí, que me escuchas, dale tus fuerzas a Dios, dale tu tiempo a Dios, dale todos tus conocimientos al Señor, dale todos tus años a Dios, aprovéchalos. ¿Quieres estar en victoria? ¿Quieres ser un joven bendecido? Busca a Dios, acércate a Dios, dale tu tiempo a Dios y no te vas a arrepentir. El día de mañana no te vas a arrepentir de haberle dado tus fuerzas al Señor. Y volvemos a Pedro y dijo él: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Mire, Pedro tal vez ya le había dado, ¿verdad? Ya le había dado físicamente, materialmente. Pero va a llegar el tiempo que no vamos a tener tal vez para dar. Hay que reconocer los tiempos. Tal vez ya le había dado materialmente, físicamente, ¿verdad? Pero ahora venía el tiempo de Dios. Ahora venía el tiempo espiritual. Venía el tiempo de la unción, ¿verdad? A veces hay que dar saludo a nuestra pastora, amén, que está allí conectada mirando el mensaje. Saludo allá a los pastores que vienen del campamento. Que Dios los bendiga en gran manera. Saludos al pastor también. Y allí vemos, amados hermanos, ahí vemos que dijo Pedro: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Mire, estamos hablando de dar. Allí Pedro todavía no había entrado al templo y se encuentra con una necesidad. Todavía no había entrado al templo y se encuentra con la necesidad en este momento. Amén. Se encuentra con esa necesidad el apóstol Pedro en ese momento. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó, compartió, dio de la unción, dio de lo que tenía. Dios lo que tenía por dentro, ¿verdad? Por eso es que primero hay que recibir de Dios, porque no podemos dar nada de lo que no tenemos. Hay muchas personas que quieren dar, pero no tienen nada. No tienen nada espiritualmente. Quieren dar un consejo, quieren orar por alguien, pero no tienen nada todavía, no tienen nada de Dios. Primero hay que buscar a Dios, hay que recibir de Dios, llenarse del poder de Dios para que ahora sí salgamos y podamos dar al que está necesitado, para que podamos suplir esa necesidad. Si no nos llenamos, si no buscamos a Dios, si no vamos al templo. Ese no era el primer día que Pedro y Juan iban al templo. Esa era su rutina diaria, de que ellos siempre estaban en el templo, de que ellos siempre estaban trabajando en la obra del Señor, de que ellos siempre estaban ocupados para Dios. Y entonces en uno de esos días, cuando tenemos un tipo de rutina así en el templo, buscando a Dios, llenándonos de Dios, en la casa de Dios, buscando siempre a Dios, acercándonos a Dios, nos vamos a encontrar con esa necesidad y Dios nos va a usar para suplir esa necesidad, como usó a Pedro y a Juan. No lo sanó la sombra ese día, pero lo sanó la unción del Señor sobre él. Y el cojo se levantó. Mira, Dios te quiere usar para que levantes personas. Dios te quiere usar para que restaures vidas. Dios te quiere usar para que ayudes a otro a levantar y a entrar al templo y a llegar al templo. Mira este cojo, después que se levantó, que recibió la sanidad, entró. ¿A dónde entró? Entró al templo. Entró saltando, entró brincando, entró alabando. Mire cuántas personas hay allá afuera que están cerca del templo. Él estaba cerca del templo, a la puerta. Hay personas que ya están cerca ya. Gracias, Dios. Hay personas que están cerca del templo, pero Dios te quiere usar a ti para que
para que le supla su necesidad y ellos vean la puerta y entren al templo, y entren brincando, y entren saltando, y entren alabando a Dios, y entren dando gracias a Dios, y entren con ese gozo. Y el cojo no tenía nada, se olvidó de todo, solo entró brincando y saltando. Lo único que le pudo dar a Dios fue agradecimiento. Le dio gracias a Dios por lo que Dios había hecho en su vida. Pero usó a dos personas. Es que Dios puede usar los ángeles, pero para eso está la iglesia aquí. Para eso estamos aquí, para eso está aquí la iglesia, para suplir la necesidad. No hay descanso ya no hay descanso, mucho menos en estos últimos tiempos. No hay descanso para nosotros. Y tampoco no lo vemos como una carga, al contrario, lo vemos como una bendición para nosotros. No lo veas como una carga el trabajar para la obra de Dios. No lo veas como un peso, como un trabajo extra. No lo veas como una obligación, porque hay personas que se sienten obligados trabajando en la obra del Señor. Hay personas que se sienten obligados, presionados trabajando para la obra del Señor. Y no podemos trabajar así con esa mentalidad. No podemos trabajar así con esa mentalidad de que esto es una obligación, de que esto es una presión. No, tenemos que hacerlo por amor. Tenemos que hacerlo por amor a Dios. Tenemos que hacerlo por amor a Cristo. Y porque no tenemos cómo pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. No tenemos cómo pagarle a Dios todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y como antes, tenemos que acordarnos que antes perdíamos el tiempo en cosas vanas, en cosas pasajeras, en cosas que no aprovechaban, íbamos a lugares que no nos era de beneficio, que no nos era de bendición. Ahora todo lo que hacemos en Dios es de bendición. Ahora todo lo que hacemos en Dios es de edificación. Y no solo para nosotros, sino para más vidas, Entonces, eso es digno de darle la gloria a Dios también en eso. Y ahí vemos esta bendición, ahí vemos este gran suceso. Y de ahí usted sabe la historia, lo que pasó con aquel hombre, ¿verdad? Entonces, pero esto no hubiera sucedido si ellos no hubieran dado. Si ellos no hubieran puesto de su parte para dar, para suplir, como los discípulos, volviendo a las multitudes. Aquí Dios suplió a uno, pero en Mateos 14:13, donde leímos, Dios suplió a una multitud, a una ciudad entera. Podemos hablar a una aldea entera, a un departamento entero, a 5,000 personas, sin contar a los niños y a las mujeres. Allí vemos a Dios. Dios te puede usar para suplirle a uno, te puede usar para suplirle a 10, te puede usar para suplirle a miles. Dios lo puede hacer. Solo quiere que estés dispuesto. Solo Dios quiere la disposición tuya. Solo Dios está esperando la disposición tuya para que seas de bendición. Tal vez antes servía, tal vez antes ayudabas en la iglesia, tal vez antes trabajabas, siempre eras de bendición, siempre estabas atento, siempre estabas viendo qué hacía falta en la iglesia, siempre estabas allí ayudando al pastor, a los líderes, a los diáconos, a todos. Pero por una u otra razón algo pasó en tu vida y dejaste de ayudar, dejaste de ser de bendición. Te cansaste. Tal vez dijiste en tu mente, me voy a tomar unas vacaciones, voy a tomar un descanso. Y ya no te has podido levantar de ese descanso, ya no te has podido levantar de allí de ese descanso. Pero hoy te animamos a que vuelvas, para que vuelvas otra vez, a servir, a ser de bendición, para que vuelvas otra vez, para que Dios te vuelva a usar, para que seas de bendición para uno o para multitudes. Es tiempo de dar, Tal vez querías descansar, tal vez quieres descansar, pero Dios dice, hay necesidades, dadle vosotros de comer. Jesús los tomó por sorpresa, así te toma por sorpresa hoy.
dadle vosotros de comer. Es tiempo de dar más para el Señor. Y tal vez lo estás haciendo, tal vez estás dando, tal vez estás ayudando, pero es bueno, sigue haciéndolo. Te animamos a que lo sigas haciendo, te animamos a que animes a otro a que lo sigas haciendo. Te animamos a que animes a otro, amén. Le saludamos allí a nuestra hermana Patricia. Saludamos ahí a nuestra hermana Patricia, ahí a nuestro hermano Andrés que están allí. Aleluya, nuestro pastor ahí. Personas que se siguen esforzando para Dios, ¿verdad? Amén. Están en un descanso forzado, es cierto, aleluya, pero pronto estarán trabajando de lleno aquí en la obra del Señor, porque lo hacemos para Dios. Sigue siendo de bendición para la obra del Señor, amén. Y esperen una multiplicación de Dios, esperen una multiplicación del Señor, amén. Porque después, cuando los discípulos le dieron a Jesús los panes y los peces, Dios hizo la oración y multiplicó. Hubo una multiplicación, hubo una llenura, porque todos se llenaron y sobró para todos. Y sobró para todos los que estaban allí. Y los discípulos, y sobró una cesta para cada uno de los discípulos. Ellos pensaban que iban a comer poquito. Es que para Dios no hay límites. A veces nosotros como humanos limitamos a Dios. Los apóstoles, los discípulos pensaron que con los 5 panes y los 5 panes y los 2 peces iban a comer. No sabían que Dios tenía una cesta llena. No sabían que Dios tenía una canasta llena para ellos. Amén. Eso es lo que Dios tiene para tu vida en este día. Porque te has despojado. Cuando has tenido el tiempo, trabajaste. Cuando ustedes tuvieron el tiempo, trabajaron. Cuando tuvieron el tiempo, dieron para Dios. Ahora espera la canasta llena de Dios para tu vida. Espera la recompensa de Dios para tu vida. Es que esa es la ley de Dios. Aquellos que sembraron. Es que esta es la ley de Dios. Todo aquel que siembra va a cosechar. Y aquí la bendición es que nosotros hemos sembrado en tierra buena, en tierra fértil, en la obra del Señor, donde está Dios. Y esta es una palabra que para aquellas personas, si tú estás en un lugar, y con cuidado hablo esta palabra y con respeto para cada uno de ustedes que van a escuchar esta palabra, si tú estás en un lugar donde es tierra infértil, porque hay tierra infértil, donde Dios no se mueve, donde Dios no habla, donde Dios no está, estás sembrando en tierra infértil. Escucha esa palabra que te estoy hablando en esta hora. Estás en un lugar donde Dios no está, donde Dios no se manifiesta, donde el Espíritu Santo no está, donde no está la palabra de Dios, donde no se vive la palabra de Dios. Por más que tú des, por más que tú cooperes, por más que tú hagas, estás sembrando en una tierra infértil. Tienes que buscar un lugar donde esté Dios. Tienes que buscar un lugar donde se predique y se viva la palabra de Dios y donde tú sientas a Dios, donde te acerquen a Dios. Nadie te está sacando de ningún lugar. Simplemente es una palabra de Dios para tu vida en este momento. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Que cuando aconsejó a sus discípulos que hicieran todo lo que los fariseos decían, pero no hagáis como ellos hacen. No les digo que se fueran a congregar con ellos. Dijo, escuchen lo que dicen, hagan lo que dicen, ¿verdad? Pero al buen entendedor, pocas palabras. Amados hermanos, esa es la palabra de Dios para su vida, para mi vida también. Jesús usó a sus discípulos para repartir. Dios quiere usar a la iglesia para repartir en estos últimos días la palabra del Señor, para repartir lo que Dios tiene para dar. Es tiempo de dar. Vamos a dar. Tienes poco, da de lo poco. De que Dios no pide grandezas ni pide cosas grandes. Amén. De lo poco que tú tienes, hay que darlo para la obra del Señor. Tienes poca fuerza, dale esa poca fuerza al Señor para que veas cómo Dios te la va a multiplicar. Si te sientes cansado, te sientes abatido, te sientes que no tienes fuerza, dale esas poquitas fuerzas que te quedan a Dios. Dale esas poquitas fuerzas que te quedan a Dios para que tú mires cómo Él te las va a multiplicar.
¿Quieres ver multiplicación? Dale esas pocas fuerzas a Dios para que Él multiplique esas fuerzas en tu vida y puedas recibir del Señor. Amén. Así que saludos a cada uno de ustedes. Es una bendición compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Estamos aquí siempre, amados hermanos. Sigan orando por las obras, sigan orando por las misiones, por los misioneros, por los que están trabajando en las obras del Señor, lo que están dando allá de su tiempo, de su familia, aquí en esta nación también. Sigamos orando por cada uno de ellos. Envolvámonos cada uno de nosotros en la obra misionera del Señor, amén, en nuestra iglesia también, y sigamos siendo de bendición para el Señor, amén. Y no olvide compartir el video, no olvide ahí suscribirse al canal, animando. Así lo pueden encontrar en YouTube, animando y discipulando las naciones. Este tema nació, ¿verdad? Este nombre ha nacido de tanto tiempo de que Dios nos ha ministrado en esta palabra de animar y discipulando a las naciones. Y por eso le pusimos este nombre a este canal, animando y discipulando las naciones. Y yo sé que va a ser de bendición, amén. Prontamente nos volveremos a ver aquí en este canal. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que sigan siendo de bendición para cada uno en el cuerpo de Cristo. Amén y amén.